buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. En este año que se predicó, el año del deleite, se proclamó, estamos viviendo este año en la presencia de Dios con gozo y esperando la venida de nuestro Dios Jesucristo. Todos ustedes que están aquí, vamos a ponernos de pie para que también demos la bienvenida a los que nos están abriendo sus casas, que no pudieron venir, unos por enfermedad, otros que están en hospital o en tratamientos, pero le damos gracias también por sus vidas, o quizás no pudieron en este momento, pero más tarde van a ver la predicación. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios, vamos a honrarlo sabiendo que Él está aquí, su presencia está aquí, a quien invocamos, Él está aquí en medio de nosotros. Vamos a comenzar orando. Padre bueno, Padre misericordioso, es un gozo, un deleite, Señor, todos reunidos en esta casa, el Ministerio Ebenecer de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, que es una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Señor, que estamos abrigados bajo esta cobertura, para que al estar puestos de acuerdo, Señor, podamos caminar de acuerdo y en la misma visión mientras esperamos que Jesucristo venga por nosotros. Asimismo, Señor, te doy las gracias, Padre, por nuestro amado apóstol Sergio Enrique, que lo has levantado, Señor, ahora de esta cirugía que también tuvo y que está prosperando. Te rogamos para que siga completamente la restauración de su salud, el restablecimiento de su hombro, y que lo sigas usando con gran poder, con fuerza y, Señor, con ese gozo que le has dado para seguir en la obra. También a nuestra amada pastora Leti, muchas gracias, Señor. Y también, Padre Santo, te rogamos para que en esta tarde, al estar dando tu palabra, ella vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios portentosos. Es tu palabra, Señor, que nos redarguya, que nos ministre, que nos consuele y que nos dé esa valentía, Señor, para seguir adelante. Como está escrito, Señor, que tu palabra es luz en nuestro caminar, es el gozo, Señor. Así como dice tu palabra, es la delicia de nuestro corazón tu palabra. Y te rogamos que por tu Santo Espíritu nos des ese entendimiento para poder estar preparados en este tiempo tan difícil, tan peligroso, que tu palabra llega vida en nuestros corazones, para que no seamos engañados por esa operación de error, suplicándote también a sí mismo por nuestros familiares, Señor, para que todos juntos estemos esperando y dando fruto, para que cuando venga el Señor Jesucristo haya mucho fruto en su amada y podamos decir: venga mi amado a su huerto y haya fruto en él. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues sean todos ustedes bienvenidos, y ustedes que están en casa también. Y como les decía, pues le damos gracias a Dios que por medio de estos medios virtuales también podemos llegar hasta tu casa. Así que nuevamente les doy la bienvenida aquí al Ministerio Ebenecer, Iglesia de Edificados en Cristo. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el tema. También le doy gracias a Dios por mi restablecimiento de la cirugía, por eso es que también predico sentada y en momentos parada. Pero le doy muchas gracias a Dios porque ha sido asombrosa la recuperación que he tenido, y que le puedo estar aquí también
también sirviendo. Así es que vamos a comenzar, hermanos, en esta gloriosa tarde. ¿Cuántos están gozosos porque son de Cristo, verdad? Amén. Ay, esa alegría, ese regocijo. ¿Cuántos están gozosos porque son de Cristo? Amén, amén. Pues vamos a comenzar aquí. Pues siempre es una gran responsabilidad cuando estamos aquí en el púlpito predicando la preciosa palabra de Dios. Por eso ruego que sea el Espíritu Santo el que me ayude, el que me guíe. Y vamos a comenzar preguntando al Señor qué tema quería que viésemos y también viendo alguna de las enseñanzas que nos ha dado nuestro apóstol. El Señor me habló y tomé unas espigas de las que nos ha dado nuestro amado apóstol Sergio Enríquez para desarrollar este tema, ya que, pues como estamos bajo cobertura, pues caminar en la misma visión. Estamos puestos de acuerdo, porque es importante también lo que se predica, porque hay que ser exhortados, animados, redarguidos, pero siempre querer que el Señor nos hable para andar en su voluntad, no en la nuestra. Es que comenzamos. El tema que me dio el Señor el día de hoy es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahorita el desarrollo del tema van a ver por qué es tan importante que nosotros estemos firmemente arraigados y cimentados en la vid que es Jesucristo y no andemos oscilando, y lo vamos a ir estudiando. Miren aquí esto de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si me acompañas ahí en Mateo 16:16, por favor. Ahí, como vemos, es cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Él tuvo esta revelación, pues aún cuando no habían visto la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión, su resurrección, resurrección y ascensión, él afirmó esto. Y ahorita lo vamos a ver. Mira, abre por favor las Escrituras y pon tu cuaderno y vamos a apuntar y vamos a meditar y a estudiar. Hay muchas cosas que decir y apenas podremos ir profundizando, pero vamos a comenzar. En Mateo 16:13, si me acompañas, ahí dice, aquí lo tienes también en la pantalla, dice en Mateo 16:13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y fíjense la pregunta que hizo. Aquí dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí sabemos quién es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Amén. ¿Quién es? Señor Jesús. Ahí está por ahí el micrófono, por aquí cerca. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Eso. Y no dijo, ¿qué dicen los fariseos? ¿Qué dicen los religiosos? Él dijo, ¿quién dice el hombre que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Esta pregunta también hoy se te hace a ti. ¿Quién crees que es el Hijo del Hombre? Y ahí como continúa, y ellos dijeron, dicen unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y entonces se dirigió el Señor a sus discípulos, ¿ok? Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto te dice aquí el Señor, porque esto es muy importante. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Hijo de Dios para ti? Y miren, aquí veamos la revelación tan tremenda que tuvo Pedro. Y él respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Miren la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no hay otro. Solo hay un Mesías, solo hay un Hijo de Dios, y ahorita es lo que viene en el desarrollo. Y esto es lo que nosotros debemos afirmar. Este es al Dios que predicamos, y esta es la roca de nuestra salvación, donde estamos edificando. Y miren, esta declaración es la que salva. Porque podrá creer, pero muchas cosas de Jesús, que era un profeta o nada más, pero la tumba de Jesús es la que está vacía. Él es el que hizo la obra redentora a favor nuestro. Y aquí, como vemos, esta declaración es la que salva. ¿Se recuerdan que dijo el apóstol el apóstol Pablo en Romanos 10:10? Dijo, porque con el corazón se cree, ¿verdad? Para justicia. Al creer, esa fe, Dios la toma por justicia. Y dice, con la boca se confiesa para salvación. La boca va a hablar de lo que está lleno del corazón. Y aquí dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confiesa para salvación. Y Pedro, ¿qué estaba confesando aquí? ¿Qué estaba confesando aquí Pedro? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba confesando, yo creo, él estaba diciendo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta también hoy nos la debemos de hacer todos. ¿Quién es Cristo? Y por eso hoy vamos a ir profundizando un poco en las Sagradas Escrituras. Entonces, esto que dijo Pedro, miren, vamos a ver la respuesta que le dio Jesús. Ahí en el versículo 17 le dijo, y Jesús respondiendo le dijo, qué tremendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es una revelación y Dios nos lo tiene que revelar. La iglesia debe de predicar las buenas nuevas de salvación, pero el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos hablar así, predicar quién es el Mesías, la esencia del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo, a su único Hijo, dice, ¿no? Para que todo aquel que, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea, bueno, más bien dice ahí, era el único Hijo, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Único, eso es lo que íbamos a ver, no hay más, al único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro Mesías, no hay otro camino y no hay otra manera de poder llegar a Dios, que nuestros pecados sean perdonados, es solamente por la obra vicaria que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario su sangre para el perdón de nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Y si tú lo crees, esta justicia es la que satisfizo la justicia de Dios y no hay otra. Vamos a ir un poquito más profundo. Entonces, esto también lo podemos ver con la mujer samaritana. En el pasaje de la mujer samaritana, ahí vemos en 4:25, dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Y muchos están esperando, muchos no han creído que ya vino Jesús. Y a la mujer samaritana también Dios le abrió los ojos. Miren, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo.
¿Y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla conmigo. Por lo que en las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay un solo Salvador en quien podemos ser salvos. No hay otro. Mirad a mí, sed salvos. O sea, que miremos al Señor para poder ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Y Jesús es Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre. Como lo vemos ahí en Filipenses 2. Filipenses, sí es 2, versículo al 7, ¿no? Ahí sí lo tienes, hermana, creo que ahí dice el Filipenses 2, que también que Jesús siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse es en Filipenses, ¿no? En Filipenses 2. Lo escribió el apóstol Pablo en la kenosis de Cristo, aquí en Filipenses 2. Filipenses 2 dice, ejemplo y humildad de Cristo. Si nos vamos del 5 al 7, por favor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está, en el tema que estamos viendo que Jesús es igual a Dios, es el único, es el Hijo de Dios y no hay otro Hijo, el Hijo. Y ahorita vamos a ver eso de la importancia del artículo, el único Hijo de Dios. Ahí lo leyó, lo puedes volver a leer, aunque era de naturaleza divina, ¿verdad? Dice ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vemos la palabra Cristo. Cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto que acaba de leer mi hermana también, mi hermana Clara, es bien importante. Hecho igual, a semejanza a los hombres. Tenía que hacerse como uno de nosotros para redimirnos. ¿Eh? Sí, a ver, vuélvelo a leer, por favor. Dice, Hasta el 11. Okay. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús se hizo como nosotros. Y en esta prédica, pues, que somos confrontados con la palabra de Dios, porque luego, pues, aunque ustedes no lo crean, hay veces que siendo cristianos no podemos dar estas respuestas que son vitales para nosotros, el tener este conocimiento para no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y ahorita vamos a ver los peligros que hay. Por eso Señor puso en mi corazón que pudiéramos estar meditando en esto. Ahorita lo vamos a ver. Seguimos aquí. Entonces, por lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay un solo Salvador, un solo, uno solo, en quien podemos ser salvos, y que es Jesús, el Hijo de Dios. Pedro estaba confesando que Jesús es el verdadero Mesías. Si lo vemos aquí en el versículo 17, Él es el único y verdadero Mesías, y que le había sido revelado por Dios. Ahí está, Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, y aquí hay un reconocimiento de Jesús, que Él es el Mesías, Él mismo. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Se lo reveló Dios. Y Él es bienaventurado. Somos bienaventurados por creer en Jesús. Así que bueno, continuamos aquí. Y miren, si me dicen, hemos leído el Evangelio de Mateo, ¿no? El Evangelio según San Mateo. Ahí en Mateo 1 sí, podemos ver toda la genealogía de Jesús. Podemos ver cómo Jesús era descendiente legítimo de David y el único para el trono mesiánico. Esta promesa se le hizo Dios a David también, que no faltaría un descendiente en su trono. Y aquí lo estamos viendo bien claro. Si tú en casa, mira, por el tiempo no nos va a dar tiempo de ver toda la genealogía. Pero aquí nos vamos a Mateo 1:16 y miren lo que dice. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual que nació porque Jesús se hizo hombre. Y hay quienes niegan esto. Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y en Lucas 1:32, el ángel le anunció a María, dice, este será grande. ¿Quién? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de ¿qué? Del Altísimo. Estamos viendo que Jesús es el Hijo de Dios y no hay otro que nos pueda dar salvación y vida eterna. Es su amor del Hijo de Dios, excede todo conocimiento. Y Él no se negó a morir por ti y por mí, aun cuando éramos pecadores, para darnos salvación. Y miren lo que el ángel le dijo a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Lo puedes repetir? ¿Será llamado y qué? ¿Será? Hijo del Altísimo. Pero con fuerte, con ánimo, toma fuerzas. Como que tomaste agua. A ver, ¿cómo es? Y este será llamado como Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Así es que Jesucristo, como el unigénito Hijo de Dios, que tengamos esto, porque lo que sigue de la predicación lo vamos a estar poniendo como clavo así, bien afirmados, como dicen en Eclesiastés, esta enseñanza que sea como clavo bien afirmado en nuestros corazones. En Romanos 1:4, de aquí como vemos, el apóstol Pablo nos dice, y que fue declarado otra vez, a ver, ¿dónde está? ¿Qué estamos viendo? Que Jesús es ¿qué? ¿Dónde está aquí en este versículo? Así como a los niños les decimos, ¿dónde está aquí el Hijo de Dios en este versículo? A ver, ¿cómo? Ahí lo ven. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos esperanza. Él se hizo hombre, pero él se hubiera muerto, pues no tendríamos esperanza. Bueno, murió, pero si no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Y ahí, como dice en 1 Timoteo, el mismo apóstol Pablo dice, ¿por qué? Hay un solo Dios, no hay muchos. Hay un solo Dios, uno. Y también ahí está, que estamos viendo, el único Hijo de Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay corredentoras, no hay mediadoras, no hay. Es único Hijo. Aquí lo vemos bien claro, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Porque luego dicen, es que Dios está tan ocupado que ocupa a sus santitos. Pues, no, estamos hablando del Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y está aquí, nos está oyendo y Él es importante, Dios te ama. Y por eso envió a Jesucristo. Pero solo hay un solo Dios y un solo Salvador. Aquí está, porque hay, ¿lo podemos repetir todos juntos? Pero qué fuerte, con ánimo. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo
Jesús, hombre. Cristo. Ahí vemos otra vez la palabra Cristo. Cristo. Jesús. Jesús. Cristo Jesús. Que por eso luego Jesucristo. Hombre. Hombre. Se hizo hombre. Y esto porque, como vamos a ver en la prédica, va a ser bien importante que lo estemos afianzando. Entonces, Él es el único que satisfizo, como vimos, la justicia de Dios, y por la fe que tenemos en Él, solamente podemos recibir el perdón de pecados y el regalo, porque la vida eterna es un regalo. Este mundo va a dejar de ser, y hay muchos que no están pensando que hay una vida eterna, hay muchos que no están pensando que hay eternidad. Y aquí se gozan y quieren estar escuchando pastores que para ellos no les incomoden sus vidas, o religiones que para ellas sean cómodas, a que no los molesten y que no les digan ni siquiera que hay pecado. Pero esto no es la vida. Y ciertamente hay eternidad. Y miren lo que dice el versículo 6. A quien se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y ahora continuamos. ¿Qué es la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Miren, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Por eso Jesucristo, ¿no? Pero vemos ahí Cristo, ambas palabras, Mesías y Cristo. Aquí está la palabra griega, miren, Christos. Y esta es la palabra hebrea, Masías, que significa Mesías. Entonces, tanto en hebreo como en griego, ¿qué significa? Ungido. Esa es la palabra Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Eso es Cristo ungido. Y con esto queda muy claro que solo hay un Cristo. Y miren lo que vamos a ver, porque pues estamos viviendo señales del fin de los tiempos. ¿Se recuerdan este pasaje que nos habló el Señor Jesús en Mateo 24, que nos están hablando también en el Evangelio de Lucas, y pues Juan escribió pues todo el libro de la revelación de Apocalipsis? Y miren aquí, como vemos que debemos de ser cuidadosos, por eso esta introducción de que estemos bien afianzados, porque si vamos a predicar a Cristo tenemos que saber que Él es el único Hijo de Dios, porque luego a quien les prediquen te van a rebatir a veces, y pues tú con mansedumbre y humildad daremos testimonio de nuestra fe, porque no es peleando, dando testimonio de las Escrituras. Quien les va a revelar es el Espíritu Santo. Y miren aquí donde dice en Mateo 24:1, es donde encontramos señales de los tiempos, del fin. A señal del fin de los tiempos, que son estos que estamos viviendo. Y el Señor Jesucristo aquí nos dio algo tremendo. Dice que debemos de ser cuidadosos para no ser engañados, porque muchos van a ser engañados y por falsos cristos y falsos profetas. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Y miren, ahí en Mateo 21 vamos a empezar a leer del 1 al 4. Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Subrayanlo allí. Ellos estaban preguntándole a Jesús, el Señor,
Y en Mateo 24:4 respondió Jesús y les dijo. Por favor, veamos muy de cerca esta respuesta que dio el Señor Jesús. Dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Lo puedes repetir? Mirad que nadie os engañe. Hay una operación de error y como vamos a ver ahorita, mirad que nadie os engañe. Así es que debemos de ser cuidadosos que no nos engañen. Dile a la persona que está junto, por si estuviera durmiendo, distrayendo, dile qué dijo Jesús, pero díganselo. Mirad que nadie nos engañe. Mirad que nadie nos engañe. ¿Qué te respondieron? Que sí, que vamos a estar atentos, ¿verdad? Eso. Entonces aquí como vemos, continuando el versículo 5 dice, porque muchos vendrán. ¿Qué tal? Van a venir muchos en el nombre de Jesús, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, ¿qué van a decir? Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por eso nuevamente estamos viendo el versículo 4, que no nos dejemos engañar. Y en el 6 dice, y habréis de oír guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Así es que debemos de ser cuidadosos de no ser engañados y por falsos cristos y falsos profetas. Tú sí sabes que hay falsos cristos y falsos profetas, ¿verdad que sí? Y miren, vamos a bajar la mirada hasta el versículo 23. Estamos aquí en el 6, pero ahora vamos a bajar la mirada hasta el versículo 23, por favor, si lo encuentras. Y dice, entonces, si os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá, allí está, no les creáis. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Y continúa en el 24, porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales, prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos, ellos, o sea que los escogidos sí pueden ser engañados, que dice ahí, aún, porque ellos, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, ha habido un incremento de la maldad, de la violencia, de señales y prodigios. Pero bien dice el Señor Jesús ahí en el versículo 23, que no creamos a los que hacen esas señales, prodigios. Aquí dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no les creáis, porque vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas. Vamos a ver. Miren, aquí hice como un pequeño resumen de lo que estamos viendo, que Jesús es el Cristo, pero hay un anticristo. Todos saben, ¿verdad? El anticristo. Aquí, miren, vamos a ver la diferencia aquí. Cristo es el único Hijo de Dios. Ya vimos, y esto es bien importante, único en su género. Y miren cómo dice, esto, el único es el artículo, el único, no hay más. También, y miren, nosotros que somos los hijos, pero el único Hijo de Dios es Jesucristo. Aquí el apóstol, único en su género. Como vemos en Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Solo hay un apóstol de Dios, es un apóstol de Dios, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y también, si se recuerdan, los 12 apóstoles del Cordero, que son 12, ¿se recuerdan? Y hay también los apóstoles del Espíritu Santo, que son muchos, es a partir del libro de Hechos, hay muchos apóstoles del Espíritu.
pues es que ya el único apóstol del Padre es Jesús. Hay 12 discípulos aquí, apóstoles de Jesús, que son los que vemos aquí en los evangelios, y los apóstoles del Espíritu, que es a partir del libro de Hechos. Y aquí también vemos los Cristos, los ungidos, pero hay solo un ungido, o sea, un solo Mesías. Aquí vemos en Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección, que descendió el Espíritu Santo ahí en Hechos 2, y se cumplió la primera parte de lo que profetizó Joel, donde señala que en el postrer tiempo Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y al ser derramado el Espíritu Santo somos ungidos. Y ahorita es lo que vamos a ver, porque está muy claro aquí que solo en Cristo hay salvación. Y desde el momento aquí en que recibimos la unción nosotros del Espíritu Santo, podemos decir que nosotros somos ungidos. ¿Qué era la palabra Cristo? Ungido. O sea, por eso están los Cristos, los ungidos. Pero no es que seamos el Mesías, sino aquí somos ungidos por el Espíritu Santo, pero para hacer la obra de Dios, porque sin la unción del Espíritu Santo no podemos llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, no podemos morir a lo que tenemos que morir, a las situaciones pecaminosas, ¿verdad? Y no podríamos orar o alabar a Dios, necesitamos esta unción. O sea que el único Hijo de Dios en su género es Jesucristo. Pero aquí estamos viendo que más adelante vamos a ir aclarando. Bueno, es que está aquí claro de que los ungidos somos los hijos de Dios, porque también acá va a haber falsos cristos. Es lo que ahorita vamos a ver ahora la contraparte. El anticristo también. Solo hay un anticristo, como ven, solo hay uno. El anticristo único también es su género. Los anticristos que se oponen a Cristo, ¿qué son los anticristos? Son los que se oponen. Los anticristos se oponen a Jesucristo. Y por eso aquí en Primera de Juan 2:18, aquí nos dice, hijitos, es la última hora, está hablando el apóstol Juan. Y dice, y así como oísteis que el anticristo viene, solo hay un anticristo, ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Ven cómo es, todo lo imita el enemigo. Hay muchos anticristos, nosotros somos los cristos y hay muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Los falsos cristos también son. Aquí vamos a ver esto. ¿Oísteis del anticristo? Solo uno. Surgieron muchos anticristos, o sea, son suplantadores. Los falsos cristos son suplantadores también. Y aquí, como vemos, por eso, en este tiempo que hemos recibido a Cristo Jesús, necesitamos la llenura constante del Espíritu Santo, si no, no vamos a poder pues continuar haciendo la obra del Señor y podemos ser engañados. Aquí está ahora otra vez el versículo que estamos, y por la hora he resumido mucho porque si no me da tiempo de terminar. Pero miren, aquí en Primera de Juan 2:18, otra vez nos vamos a leer, dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, y por eso sabemos que es la última hora. Por eso también pues hay una batalla, hay una guerra, ¿no? Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Entonces aquí es anti, es la palabra compuesta por anti del strong, que significa opuestos. El apóstol Sergio Enrique nos ha dicho que es la batalla de los ungidos. Entonces está así y dice anti, es una palabra compuesta por anti,
está en el diccionario Strong G47.3, que significa opuesto, en vez de, eso es sustitución, y Cristos del Strong 5548, que significa ungido. Pero ya vimos que solo hay un solo Dios y un solo Salvador, que es Jesucristo. Este personaje, o sea, este personaje, el anticristo, es lo opuesto a lo que hizo el Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando primero del anticristo, este personaje, que él va a ser lo opuesto a lo que hizo el Señor Jesucristo, ya que es enemigo de Dios y de su iglesia antes del retorno del Señor. ¿Quién es nuestro enemigo? Sí, es el anticristo. Aquí lo vemos, está. Ya oísteis que el anticristo viene. Y esto es una realidad, aunque digan que son pamplinas, que son falsedades. No, esto es la verdad. Y tenemos que estar mirando bien que no nos engañen. Por eso hay que estar en la presencia de Dios, congregándonos, obedeciendo a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Miren, este personaje es totalmente lo opuesto a lo que hizo el Señor Jesucristo, es el anticristo. Como vemos, significa opuesto de o sustitución, y Cristos, que significa ungido. Entonces, Él es el enemigo de Dios y de su iglesia antes del retorno del Señor. ¿Y qué nos está diciendo el versículo? Que también vendrán muchos anticristos y que negarán que el Señor se manifestó en cuerpo. Por eso vimos al principio de la predicación que Jesús vino en cuerpo, ¿sí o no? Porque ellos, esto es una falsa doctrina, miren, una blasfemia, y que también vendrán muchos anticristos que negarán que el Señor se manifestó en cuerpo, negarán al Padre y serán mentirosos, engañadores. Por eso hay que leer la palabra de Dios, y esto no es un juego. Dejemos toda pereza espiritual, porque la batalla es seria, es fuerte, y necesitamos estar unidos a la vida verdadera, porque como dijo el Señor Jesús ahí en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Esto es una realidad, pero el mundo está ahorita muy entretenido con muchas cosas. No, y no tengo tiempo de ir a la iglesia. Miren, otro día, por ahí la veo. ¿Y cuántos han venido? Y aún ya bautizados, ¿verdad? No es tiempo de jurar, es tiempo de darle al Señor en primer lugar en nuestros corazones y servirle, honrarle y amarle. Porque lo que viene, hermanos, aquí sobre la tierra es algo terrible. Pero gracias y alabado sea el Señor, estamos esperando que la iglesia sea levantada, ¿verdad? Entonces, aquí como nos dice la palabra de Dios, que por eso debemos de probar, probemos los espíritus, no nos comamos las cosas. ¡Ay, qué bonito! No, sí. Aquí los 5 pasos para ser ricos, porque el Señor quiere tu bien. Pero para eso sí está, y dan cursos y cobran y todo. Es el evangelio de la prosperidad. Pero el verdadero evangelio es el que es Cristo. Y Cristo que dice que nos sigamos, que nos neguemos a nosotros mismos. No es que no puedas, el Señor te puede prosperar, pero lo primero es buscarle a Él de todo corazón. Miren, aquí el apóstol Juan, que es el mismo que nos escribió allí en el anterior, en 1 de Juan 2:18, aquí también vemos en 1 de Juan 4, bájate el capítulo 4, y el mismo apóstol Juan nos dice que probemos los espíritus. No te tomes todo así. Luego le crees más a todos los que ni siquiera saben ni en dónde están ni qué doctrina tienen, pero te sonó bonito y eso andas compartiendo. Tienes una casa donde se te enseña, donde se te instruye, donde se te pastorea.
ven acá a ser instruido para que podamos compartir de Jesús. Miren aquí donde dice, probar los espíritus, primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos, ¿qué estamos viendo desde el principio de la predicación? Los falsos profetas han salido al mundo. Hay mucho falso profeta y te dan hasta palmaditas. No, hombre, está muy bien. Sigue haciendo lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Pero vas para la perdición. Entonces aquí, por eso el apóstol Juan nos está diciendo, en esto conoceréis, y está el Espíritu de Dios con mayúsculas, Espíritu Santo, es el Espíritu, Dios Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso vimos al principio lo que Jesús es Dios y que se hizo carne y que vino. Y también en el Evangelio de Juan, lo pueden leer en el capítulo 1, y habitó y estuvo entre los hombres. ¿Se recuerdan? Capítulo de Juan 1:1. Entonces, Jesucristo ha venido en carne, ¿sí o no? Sí, amén. Tenemos pruebas indubitables, como dice Lucas en el Evangelio, porque Él murió, pero resucitó y su tumba está vacía. Y aquí tenemos, y todo espíritu, miren los falsos profetas, aquí están los falsos profetas y los falsos maestros, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, no es de Dios. Y podrán estar muy bonitos por afuera, bien parecidos, o mujeres también, pero si no confiesan a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esto es lo que estamos viendo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, porque el anticristo no se ha presentado, pero sí el espíritu del anticristo ya está aquí. Y también ahorita ¿se recuerdan que el Señor nos dijo que nos cuidáramos de los falsos profetas y de los falsos maestros también, el apóstol Juan? Aquí dice, porque muchos de los falsos profetas han salido al mundo. Miren, aquí en Pedro también lo podemos ver, y en otras porciones, pero ahorita es lo que estamos viendo, los falsos profetas y maestros. Y en Pedro dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Esos serán apóstatas, apostatarán de la fe. Que es una apóstata, que devolvió la fe. De aquí salieron. ¿Por qué no puedes apostatar de algo que no es? O sea, alguien no se puede divorciar si no se ha casado, ¿verdad? Si devolvieron la fe es porque eran de aquí, pero la devolvieron, se volvieron apóstatas, herejes, y que los compró con su sangre. Aquí lo dice, herejías destructoras, negando incluso que el Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Esto no es un juego, no es un juego. Hay que tener mucho cuidado con esto para no ser engañados, como nos dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 24. Y miren en 2 de Pedro 2, el siguiente versículo. Muchos seguirán su sensualidad, que es lo que vemos ahora. Y por causa de ellos, el camino de la verdad serán blasfemados. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. A Dios nadie se puede burlar de Dios, como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces aquí el apóstol Pedro nos
nos enseña que cuidemos de los falsos maestros que manipularán a la gente para tratar de alcanzar sus propios objetivos, egoístas, que son maestros del engaño y que se incrementarán en estos postreros tiempos que son los que estamos viviendo. Se han incrementado, pero vale. Y ya llegamos a la conclusión. Tenemos un momento. Ya llegamos a la conclusión. Como punto, el más importante es saber que solo hay un Mesías, un solo Salvador, un solo Cristo que vino en carne y que nos vino a salvar. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Eso. Y miren, aquí hay una advertencia contra los falsos maestros. En primera de Timoteo 1:3 dice, como ya te rogué al irme a la región. Está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Sí, porque es primera de Timoteo 3, ¿no? Está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, también nos está hablando a nosotros. Y dice, como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Efeso. Esta es la versión de la de Dios habla hoy. Como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Efeso, para ordenar a ciertas personas que, por eso, si estamos dando la palabra de Dios, de verdad que con temor y temblor delante de Dios, porque de lo que enseñemos vamos a recibir juicio, porque lo que tú estás enseñando va a incluir a muchas personas. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y hay que ser conscientes de cuando tomamos el micrófono, o que estamos enseñando sin el micrófono en casa, o a las personas, miren, para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas. No es lo que yo creo, lo que me funcionó, es lo que dice la palabra de Dios. Si hemos tenido alguna experiencia, la compartimos y debe de ser de acuerdo a la palabra, pero no de la experiencia vas a ser una doctrina. Por eso está la palabra de Dios, lo que tenemos que enseñar. Y aquí, como dice, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados, tradiciones, que ahí te quedas, ¿verdad? Religiones. Obedezcamos la voz de Dios. ¿A quién oímos? ¿A la serpiente? Acuérdense que se hizo el dragón, ahí en Apocalipsis ya evolucionó hasta dragón. Oigamos la voz de nuestro Señor y Salvador. Por eso dice, ni prestes atención a cuentos, cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas solo sirven para discutir y no ayudan a aceptar con fe el plan de Dios. El propósito de esa orden es que, qué tremendo, lo que nos dijo el Señor Jesucristo, que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que también nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Es bien importante, no podemos decir que amamos a Dios y acá no amamos al hermano, le metemos el pie o que caiga. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, sin hipocresía, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Así es que pues le damos muchas gracias a Dios, hermanos, porque Cristo viene pronto y estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, como vemos aquí, Cristo viene pronto. Cristo viene. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bueno, nosotros, aquí mucho ya es la conclusión, pero lo que sí es que ya Cristo viene pronto. Ya Cristo viene pronto. Vamos a ponernos de pie para orar, hacer una oración y pedirle al Señor por la llenura de su Espíritu Santo. Con toda reverencia, con todo tu corazón, esto no es un juego,
no es para ser entretenidos, esto es para prepararnos. Estamos en guerra. Vamos a pedirle a nuestro Dios y Salvador que nos ayude. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por tan preciosa palabra. Que esto se quede en nuestros corazones, que solo hay un solo Salvador, un solo Cristo. Es tu único Hijo por medio de quien podemos tener salvación. Que quede bien, Señor, arraigado en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, en este momento para que venga la llenura de tu Santo Espíritu. Lo necesitamos. Necesitamos ser llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, constantemente llenos, para no ser engañados, para no ser llevados por las artimañas del enemigo, Señor. Y que con temor y temblor te sirvamos. También te pedimos por nuestros familiares y amigos, Señor, para que con corazones llenos de amor y de mansedumbre y templanza también les podamos, Señor, con fe, compartir las buenas nuevas de salvación, para que si en alguna manera ellos vuelvan a Cristo y sean salvos. Y como dice tu palabra, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo para estar velando y orando, para poder escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra, Señor, y poder estar delante del Hijo de Dios y esperando a que oír aquellas palabras: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Queremos, Señor, escuchar tus palabras y verte cara a cara. Te rogamos por eso, que nos unjas con tu Santo Espíritu y nos des esa valentía de seguir a Cristo en toda situación y circunstancia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Gracias por tu preciosa palabra. Y no acabamos, nos faltan palabras, Señor, para poder expresar nuestra gratitud por tan grande salvación en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Y antes de despedirnos, hermano, no, si antes hacer una invitación, como estamos viendo. Un día nosotros también estábamos perdidos y Cristo nos halló. Dejó las 99 ovejas y vino por ti, vino por mí. Y si tú eres esa oveja, hoy ábrele tu corazón al Señor. Hoy ábrele tu corazón al Señor. Y como has visto en esta predicación, solamente hay un solo Dios y un solo Salvador, a Jesucristo hombre. Y Él ya resucitó, está sentado a la derecha del Padre. Ven a Jesús, y si tú eres esa persona, vamos a hacer esta oración y tu vida será transformada. Cierra tus ojos y abre tu corazón y dile: Señor Jesús, yo creo que eres el único Hijo de Dios, el Mesías, el único Mesías a través del cual yo puedo llegar a Dios. Hoy extiendo mis manos a ti, implorándote el perdón de mis pecados. Guíame a toda la verdad y perdóname. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado e iniquidad. Y hoy, por la fe que tengo en ti, Señor, en tu obra vicaria y en tu resurrección, he sido justificado. Yo te ruego, Señor Jesús,
trono de mi corazón y seas mi único y suficiente Salvador personal. Y que envíes tu Espíritu Santo para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Y asimismo hoy también te damos gracias por los que hoy han sido salvos y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por este amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Te amamos, Jesucristo. Y al que está sentado en el trono de Dios, al que está sentado en el trono, al Dios omnipotente y a Jesucristo, su único Hijo, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Jesús. Que tengan una excelente tarde y aquí los esperamos el próximo domingo y también nos puedes ver y compartir este video de la predicación. Gracias, que el Señor Jesús te bendiga.